Bienvenido a la revista Partido Comunista de Nicaragua Informa. Tenemos la edición ya número 67. Y como tema central tenemos en Nicaragua las trabas para concretar la unidad de la oposición a la dictadura tiene sus orígenes. Tenemos como invitada a la camarada Ivania Altamirano como subdirectora del Centro Obrero de Estudios Sociales. Este tema es de mucha importancia histórica que tiene que ver con la sociología para explicar las dificultades para arribar a la verdadera unidad. En este programa va a ser un buen esfuerzo la camarada Ivania, donde va a explicar las razones, las causas que desde el punto de vista histórico determinan esos problemas. De manera de que la camarada va a empezar a iniciar con una pregunta. ¿A qué se debe, camarada Ivania, que este proceso de unidad ha sido tan difícil? Camarada Iván. Sí. Un saludo, Julio, y un saludo también a la audiencia. El proceso de unidad en nuestro país, este es producto de una cultura política que tenemos. Es como cuando se da un parto, no es de allí su origen, sino que es desde el momento en que se concibe. De igual manera, en este proceso histórico de la unidad, las grandes dificultades que hoy estamos enfrentando en la sociedad se debe a una sociología de nuestro país que data ya de 200 años para acá. Una de las cuestiones que ha tenido que enfrentar esta sociología, esta historia de nuestro país, viene desde la colonización española. Cuando se da este proceso, se destruye la sociología natural de la sociedad aborigen. Altera vertiginosamente la cultura, costumbres, valores, los principios, las creencias, ultrajando la dignidad de los aborígenes hasta reducirlos a la mínima expresión propias de un sistema de esclavitud. Luego hubo que enfrentar las pugnas entre el imperialismo norteamericano y el imperialismo inglés por quedarse con el territorio nicaragüense por su excelente posición geográfica favorable a la construcción de un canal interoceánico. Inglaterra se apodera del territorio de la Mosquitia e intentó consolidar un gobierno, un dominio a través de una ficción de un imperio mosco. Seguido de eso se viven los efectos negativos de una guerra producto del filibustero William Walker, 1855 a 1857. Y después vivimos la ocupación norteamericana de 1910 a 1930. Desde entonces, el inicio del siglo XIX, surgen las famosas paralelas históricas, llamadas así, pero que al final ellas se unían para colmar sus ambiciones de poder y de riquezas, conformando un bipartidismo libero-conservador. Gobernaron con arraigo dictatoriástico, nepótico, caudillista, pactaron con el gobierno norteamericano a partir de particulares oligárquicos. Estos años, desde entonces,
Y desde entonces se ha visto la cosa pública como un botín y al pueblo como la escalera para subir, llegar al poder y después darle la espalda a nuestro pueblo. Cualquier ideología política que condene todas estas actividades corruptas que han frenado el desarrollo de nuestra sociedad es catalogada como adversaria. Asegurar generación tras generación el voto para conservadores o para liberales. Así es que surge una cultura atrofiada con grandes deformaciones y con un gran déficit de una cultura que busca el desarrollo de la sociedad. Ahí te puedo contestar eso, camarada Julio. Bien, en este particular, en la parte histórica, muy aleccionador para nuestros oyentes como a la ciudadanía en general. Y en este particular, ¿qué nos puede expresar? ¿Qué protagonismo han desempeñado los partidos tradicionales? A ver si usted nos puede explicar esa situación de partidista. Sí, camarada. ¿Cómo no? Gracias. Bueno, podemos partir de algo científico. Los partidos políticos tienen una definición original. Ellos son organizaciones que surgen como la expresión política de las clases sociales, respondiendo en su lucha a quienes representan, con una ideología determinada, agrupando a todos aquellos que poseen convencimiento de esa ideología y afanándose por alcanzar el poder y cumplir con objetivos definidos. El surgimiento de los partidos políticos se da en el siglo XVII, aproximadamente, como facciones de poder en las cortes monárquicas absolutas, vinculadas a procesos con objetivos comunes. En Francia, con la Revolución, surgieron los girondinos que representaban a la burguesía naciente y los jacobinos representaban al pueblo, ambos en oposición a los intereses monárquicos constitucionales. Esa era la naturaleza de los partidos políticos, esa expresión política por defender los intereses de clase. Como unos representan el gran capital y otros las capas intermedias de la sociedad y de la clase social que solo tiene su fuerza de trabajo, es el partido del proletariado. Al paso de la historia, esta definición ha sufrido cambio con el sufragio general. Han acogido el principio de la democracia, ampliando el sombrero para cubrir otros segmentos de la sociedad. ¿Por qué? Porque necesitan contar más votos, sumar y sumar según lo regule la constitución de ese país con relación a la población votante. Pero realmente es una burda forma de hacer política, porque son partidos que han olvidado su propia naturaleza y han nacido sin un programa de soluciones. Solamente se han preocupado por las componendas, por sus intereses individuales, particulares y sus intereses de grupo. Se han olvidado del desarrollo de las fuerzas productivas y adolecen de una gran ignorancia de la política como ciencia, con un déficit de los requerimientos que necesita el sistema capitalista para poderse desarrollar y sacar de la pobreza al país y el sistema capitalista, o sea, los empresarios, sacar más plusvalía. Esa naturaleza de partido político, ellos la han perdido o no la han tenido y no se han cultivado alrededor de eso. Ha sido más fácil para ellos en este tiempo hacer tratos, pactos, componendas con los gobiernos, aún estos sean despóticos, y no agarran su verdadera naturaleza, su verdadero papel ante la sociedad, que es la producción de plusvalía
que es que haya más fuerza, más empleo para que haya más trabajo, menos pobreza. Entonces se convierte en empresa fácil de la corrupción administrativa y congenian con los gobiernos despóticos para tener más beneficios. Muchos de ellos prefieren agarrar cargos como funcionarios, por eso le hacen el juego al gobierno, porque es más fácil estar ahí que estar trabajando por producir la plusvalía. Esa es una de las grandes deficiencias que tienen ellos, que han perdido su naturaleza, su esencia. ¿Para qué fueron conformados? Bien, entiendo, yo voy a tratar de poder contribuir a la explicación que hizo la camarada. O sea, de que el sistema capitalista tiene sus leyes, tiene sus principios de funcionamiento y que aplicándolo el desarrollo en los pueblos viene creciendo, pues. Pero como hay una posición individualista y muy personal y hacer un crecimiento muy centralizado, los pueblos se ven mermados en su desarrollo con actitudes de los sectores capitalistas que no responden a los mismos principios del mismo desarrollo capitalista, solo sectores y grupos. Así es, la trato de interpretar, camarada. ¿Sí es, verdad? Así es, camarada. Lo que pasa es que han buscado el camino por la vereda, más fácil para obtener riquezas. Y han tratado tratado con los gobiernos para lograr sus beneficios, recurriendo a pactos y componendas. Y los regímenes procuran, trabajan para corromper a los partidos políticos con prebendas y todo tipo de maldad. Es por eso que hoy en nuestro país, como en el mundo, los pueblos desprecian a los partidos políticos. Aparte que nacieron sin ningún programa de soluciones, en el camino ellos agarran esa vereda más fácil, que es esos beneficios. Y con el devenir histórico, puedo decirlo con mucha seguridad, que cuando se conforma el Partido Comunista de Nicaragua, el 13 de diciembre de 1970, se conforma como el genuino representante de los intereses políticos, económicos y sociales de las grandes mayorías de trabajadores y del pueblo en general. Único partido político que nació con un programa de soluciones a los acuciantes crisis económica, social y política en nuestro país. Esto le ha costado arduas jornadas por forjar en la sociedad la corriente democrática y ha tenido que enfrentar grandes enemigos que lo han atacado de una manera calumniosa para que el pueblo no escuche los verdaderos argumentos del partido. Las grandes luchas que el Partido Comunista de Nicaragua han sido tremendas contra el régimen somocista, contra el actual régimen, ha sufrido persecución, encarcelamiento, ha luchado contra la corrupción administrativa, con el tráfico de influencias, nepotismo, despotismo. Es por eso que en esta etapa de lucha ha sido fundamental la construcción de la nueva cultura política. Ese es un elemento muy importante que el Partido Comunista lo ha tomado muy en serio, con mucha convicción, para poder bregar con todo ese déficit de conocimientos políticos y con el déficit de valores y principios que existen en muchos políticos que se consideran democráticos, pero que en realidad no lo son, mientras prendan en ellos esos intereses individuales, personales, esos intereses de grupo. Bien. Caen en el sectarismo, en el egoísmo, en el individualismo. Ellos caen en prejuicios que hacen mucho daño al mismo desarrollo de ellos.
Y la verdad es que es necesario que entremos en un proceso de unidad porque debemos entrar al proceso del desarrollo del capitalismo para acabar con esta miseria que nos está agobiando. Hay hogares donde no hay un plato de comida. Hay hogares donde las familias están teniendo grandes dificultades porque no tienen un recurso económico. La crisis es agobiante. Bien. Existe un sector, camarada, de que desempeñó un papel muy importante con la Revolución Cívica abril de 2018. Este sector ha habido muchas expresiones en sus homilías, en este caso la Iglesia Católica, pero como que no es permeable de sus intervenciones en los grupos y sectores que encabezan hoy la revolución. ¿Cuál ha sido el desempeño que ha tenido la Iglesia en esta situación? Bueno, en estas circunstancias, en esta situación política, sociopolítica que estamos pasando en Nicaragua, la Iglesia Católica ha jugado un papel muy importante. ¿Quién lo buscó para entrar a la negociación, al diálogo y que participara como testigo? Fue el gobierno. Y la Iglesia Católica ha respondido a los intereses del pueblo. Ha sido justo, ha tratado con mucha seriedad su papel, su rol de dirigente de la sociedad. Ha sido la Conferencia Episcopal de Nicaragua, la autoridad de la Iglesia Católica, que ha dado una gran cantidad de orientaciones. Creo que ahí vamos de la mano porque también nosotros lo hemos hecho y ellos han sido copiosos en el llamado que hacen de valores, de principios, de dirigir este proceso dando pautas, abriendo caminos, independientemente de credo político, religioso, estatus económico. La orientación es para todos. Ha sido determinante en su participación, acuñando principios de derechos humanos, orientando para desbrozar el camino por la unidad, la paz, la vía pacífica, haciendo un llamado a la construcción de una base firme para la superación de los acuciantes problemas sociales y políticos y económicos, para una convivencia en democracia, incluyente, pluralista, humilde, transparente, en soluciones al pueblo más desposeído. Y, sin embargo, para estos sectores políticos, esos llamados que se les ha hecho para que pongan al pueblo en el centro de las soluciones y que lo reconozcan como el soberano, esto ha sido como que por la derecha entra y por aquí sale, pues. Es decir, no han tenido ellos reparo de retomar esos principios, sino que no les ha importado lo que diga la Iglesia, no han hecho eco, no han encontrado eco. Y a pesar de que ellos usan todos los medios de comunicación masivos, han sido en las redes sociales, en las televisivas, escritas, directas e indirectas, copiosos argumentos para orientar a los políticos, a los dirigentes y al pueblo. Aún no logran calar en sus mentes. Estos persisten en querer hegemonizar el proceso para satisfacer sus intereses. Estos personajes políticos están llamados a atender estas orientaciones como muestra de patriotismo por el bien de la nación. Esto es debido a lo que hablábamos al inicio. Son 200 años de una cultura de corrupción que tenemos encima y que debemos trabajar para desaprender esa cultura. Tenemos que trabajar para aprender, revisarnos qué es lo que nos está afectando, aprender, desaprender lo malo, aprender lo bueno, enfocarnos en la superación. Claro. Bien,
si me permite, camarada, un comentario para tratar de ilustrar un poco los aspectos de las causas que determinan esa terquedad, podemos decir, de políticos tradicionales, como también dentro de la nueva generación de políticos y de dirigentes que también sostienen una situación electoral sin hacer eco de la iglesia, de que el pueblo tiene que estar en el centro con soluciones, sino que están solamente centrados en la cuestión electorera, donde que están esperando que salgan o en unas elecciones ocupar los lugares que están por salir este sistema que ya está por caer, pues, porque no responde a ninguna situación de desarrollo general de la sociedad. Y hay que ver de que hay una corriente dentro del pensamiento idealista donde están convencidos esos sectores de que son un grupo de personas las que tienen el dueño, el destino de todos los pueblos o de todo un pueblo. Sostienen de que ellos son los que, las luces que van a dirigir a la sociedad sin darle el rol que necesita el pueblo para ser protagonista de sus ideales y sus cuestiones de desarrollo y progreso. Es por eso de que nosotros vemos en que Abril fue una pauta que demostró que los partidos tradicionales, como dirigentes que se creían la mamá de Tarzán, de ser digamos, ungidos para dirigir el pensamiento de la sociedad, Abril demostró que es el pueblo cuando se hastía, encuentra una nueva dirigencia bajo la bandera azul y blanco de la patria y con los principios de democracia, con los principios de democratización y de soluciones. Y la lucha contra la desigualdad social que por generaciones, como señalaba la camarada, por 200, 300 años ha venido enriqueciéndose en la sociedad un grupo de personas. Entonces, si no acatan, si no esos grupos que les cuesta unirse alrededor de soluciones, tengan la plena seguridad que si ellos no responden a este pueblo ante las dificultades que tiene, les aseguro que este pueblo va a forjar un nuevo Abril que va a poner las cosas en su lugar, que frente a las cosas que están de espalda se pongan de frente a la necesidad, como dice la iglesia, que estar en el centro de las soluciones. Con eso quería aportar, quería expresar con este comentario mis inquietudes que tenía, camarada. Sí, está bien. Quería también, no sé si nos queda tiempo, ya llevamos 23 minutos para desarrollar la última pregunta, porque estamos ya contra el tiempo. Llevamos 23 minutos, es en relación a la parte de las relaciones diplomáticas con los Estados Unidos de Norteamérica. Si de manera... Voy a tratar de ser breve. Ok, pues camarada, sobre esas relaciones que tiene Nicaragua con el Estado norteamericano, ¿cuáles han sido? Sí, lo que sucede, camarada, que desde el nacimiento de los Estados Unidos, en 1776, ellos han buscado cómo defender su país y su potencia, ¿verdad? Han procurado ellos no permitir que otros vengan y sobre la base de que no deben
de que deben cuidar, y ahora le suman por cuidar la democracia en el Istmo. Todo eso está bien. Lo que no está bien es olvidar las acciones que se han dado cuando como imperialismo han tenido que ver en la política interna de nuestro país. Son cuestiones que nunca las debemos olvidar ni nunca las debemos repetir. Los pueblos no pueden renunciar a la autodeterminación, pero eso no quiere decir que por no renunciar a la autodeterminación, un gobierno despótico quiera agarrar al pueblo de una manera que no se pueda defender. Hay que aclarar bien eso. Una cosa es la política norteamericana, su diplomacia y cómo cuida el hemisferio. Ese es el rollo de ellos. El rollo nuestro es forjar nuestra cultura política, forjar la unidad y organización y decidir por qué camino nos vamos a ir. Eso es lo que nunca debemos olvidar. Creo que hasta ahí, para no... Está bien. Hemos concluido con el tiempo. Nosotros le hacemos un llamado fraterno a las personas que nos logran ver, darles me gusta y compartir, pues, porque nosotros nos hemos centrado en soluciones a este calvario de fenómenos y eventos que han ocurrido en Nicaragua. Entonces, para que le dé en las plataformas de Facebook, de YouTube, en Messenger, como también en WhatsApp. Le agradecemos su atención. Nos despedimos, la camarada Ivania. Si quiere despedirse, ok. Camarada Ivania. Bueno, yo espero que con atención tomen estos elementos que hemos hablado, porque hacemos un esfuerzo por encontrar las verdaderas razones de por qué se dan estos fenómenos en nuestro país. Gracias. Buenas noches. Solamente.